Buenas noches. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas noches, ya más bien, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, hola, hola. Hola, Vamos a dar buenas un par de noches. minutitos más para iniciar esta plática, acerca de este primer examen de la SOA. Vamos a dar oportunidad que algunos más se lleguen a conectar, algunos que nos van siguiendo aquí por redes. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar un par de minutitos para iniciar este webinar, que básicamente la motivación es que nos han estado escribiendo mucho con algunas dudas acerca de este examen de probabilidad de la SOA. Entonces, pues decidimos hacer esta pequeña charla para que podamos resolver aquí las dudas y podamos compartirlos con otras personas, ¿no? Dentro de redes. Entonces, bueno, pues vamos a dar un minutito más. Quien guste prender sus cámaras, bienvenido. Así para conocerlos, en fin. Y si ustedes se sienten mejor así con camarita apagada, también está perfecto. El objetivo es que nos acompañen y que a lo largo de esta plática ustedes puedan resolver las dudas que tengan, ¿no? Si nosotros las conocemos, con gusto se las platicaremos y si no, también las podemos investigar con mucho gusto. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se están conectando. Este, tengo entendido Ahora, que mira, aquí está tu... Ok, ay, ay, muy bien, muy bien. Tengo entendido que se van a conectar más personitas, pero miren, se están conectando más personas. Bienvenidos, hola a todos, hola a todos. Este, si nos quieren compartir ahí en el chat, si se están conectando de México, de algún otro país, de qué estado de la República Mexicana se conectan o de qué país, para irlos conociendo un poquito, en lo que se terminan de conectar las demás personas. Y ahorita empezaremos esta plática con una presentación que Sebastián y un servidor hemos preparado para ustedes. Entonces, miren, aquí ya nos están platicando, se conectan de Ciudad de México, muy bien. Hay dos de Ciudad de México, los demás de dónde se conectan, de dónde nos visitan. Ahorita en un minutito ya empezamos, mientras ok, parece que todos de la Ciudad de México. Ok, hay alguien del Estado de México, perfecto, perfecto. Hay alguien que se conecte de otro país, ok, aquí tenemos a alguien de Monterrey, todos de México hasta el momento. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí conectados. Y muy bien, muy bien. Si están de acuerdo, en lo que terminan de integrarse las demás personas, pues permítanme presentarnos. Presento primero a mi amigo y colega Sebastián Velázquez, que seguramente ya lo han visto ahí en publicidades o en cursos, en fin. Él es profesor de AMAT de muchos cursos. Él es una persona extremadamente talentosa y muy buena dando clases, que me ha acompañado durante ya varios años dando cursos y la verdad es que, bueno, ahorita lo van a conocer y pues justamente él es de los profesores que imparten los cursos de la SOA, por eso está aquí conmigo apoyándonos. Veo que aquí hay también equipo de AMAT, que está acompañándonos y coordinando todo. Y pues bueno, yo soy Eric, también profesor de cursos de la SOA. Y pues bueno, básicamente el objetivo de esta reunión es resolver algunas preguntas que nos han estado llegando, que nos llegan a lo largo del año respecto a los cursos de la SOA, ¿no? Y a los exámenes de la SOA principalmente. Entonces, para no que no sea pura plática, etcétera, les hemos preparado una presentación que aquí ya nos están haciendo favor de compartirla, mi amigo Sebastián. El objetivo es que un poquito platiquemos entre todos, que si ustedes tienen alguna duda,
ya sea que escriban en el chat o bien prendan micrófono con toda la confianza del mundo y entonces nos digan alguna pregunta o lo que sea, ¿de acuerdo? Alguna pregunta, algún comentario, todas son bien recibidas en todo momento. Entonces, básicamente esta presentación la vamos a dar entre mi amigo Sebastián y un servidor y básicamente el objetivo que vamos a tratar de cubrir en estos minutos de plática es saber quién es la SOA y la CAS, eso es un primer punto, ver qué exámenes aplican estas asociaciones y enfocarnos un poquito en particular en el examen P, en el examen de probabilidad, ver qué se ve en este examen, qué nos preguntan, para qué nos sirve, etcétera. Y de hecho vamos a tratar de llegar a algunas preguntas comunes que llegan a ser en estos exámenes para que ustedes también puedan comprender cuál es el enfoque que la SOA y la CAS busca en sus estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso, vamos a platicar un poquito de las fechas de presentación de exámenes y finalizamos con dudas que ustedes pudieran llegar a tener acerca de esta pequeña plática. Entonces, si ustedes están listos, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con esta presentación. En cualquier momento pueden escribirnos, pueden prender sus micrófonos y con todo el gusto del mundo intentaremos responder sus preguntas. Bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio a esta breve presentación. Es una presentación muy breve, no crean que es así tan larga para no hacer esto eterno, ¿no? Bueno, ¿quiénes son la SOA y la CAS? La SOA básicamente es la sociedad de actuarios más grande a nivel mundial, es la Society of Actuaries. Esta sociedad fue fundada en 1949. Sí, si le echamos cuentas, ya vamos por los 75, 76 años que fue fundada y actualmente cuenta con un gremio de más de 32,000 actuarios a nivel global. No sé si ustedes sepan, pero la carrera de actuaría no se da en todos los países. Actuaría no existe como una licenciatura, como un pregrado en todos los países, ¿sí? Básicamente, eh, los actuarios en otros países se forman gracias a los exámenes de la SOA y pueden ejercer gracias a los exámenes de la SOA. Y entonces puede ser que profesiones como economistas, matemáticos, físicos, ingenieros y otras profesiones generalmente técnicas que tengan buen manejo de números presentan estos exámenes de la SOA y es gracias a la aprobación de estos exámenes de la SOA que ya pueden ejercer en empresas, en firma de notas técnicas, de reservas, de pruebas de solvencia dinámica y todas esas tareas que generalmente tiene el actuario dentro de las empresas, aseguradoras y bancos, es que los actuarios en otros países hacen estos exámenes. Entonces, la SOA, junto con su hermana, la Casualty Actuarial Society, ¿sí? Que esa es canadiense, esa fue fundada en 1914, básicamente entre estas dos asociaciones dicen, oye, ¿cuáles son los conocimientos mínimos básicos que un actuario debe de tener en cualquier parte del mundo? Y basado en este conocimiento que se va actualizando año con año, entonces se empiezan a definir una serie de exámenes que preparan al actuario para la vida profesional. Estos exámenes consisten en algunos básicos, por ejemplo, como el de probabilidad o de matemáticas financieras, ¿sí? En los cuales pues se crean toda la base que el actuario necesita para todo lo demás. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en matemáticas actuariales, sabe de entrada que necesita probabilidad y necesita matemáticas financieras para modelos, para estadística, etcétera. Existe una base. Entonces, estas dos asociaciones crean una serie de exámenes que certifican que el sustentante tiene un conocimiento básico
y que una vez que aprueba estos exámenes, entonces ya puede empezar a firmar en empresas, para gobierno, etcétera. Ahorita veo que están haciendo algunas preguntitas y vamos para allá, ¿sí? En unos segunditos vamos para allá. Nada más les quiero platicar un poco. La SOA es una asociación de actuarios que principalmente está dedicada al seguro de vida, a todo lo que ustedes vieron en matemáticas actuariales de personas, ¿sí? De vida única, de vida conjunta, anualidades, reservas, etcétera. La SOA está un poquito más basada en eso. Y la CAS estaba más enfocada en toda la parte de no vida, es decir, daños, propiedad, autos, es decir, todo lo que uno vería, por ejemplo, en un libro como en Los Models, pues eso se enfoca un poquito más en la CAS. Pero no significa que la SOA no te pregunte de daños o que la CAS no te pregunte de vida. Realmente, de hecho, tienen conexión en algunos exámenes, dando esto una gran ventaja. La gran ventaja es que se asocian estas dos instituciones, se asocian para generar exámenes conjuntos. El primero de estos es el curso de probabilidad, que para la SOA se identifica como examen P y para la CAS se identifica como examen 1. De ese vamos a hablar a continuación. Vamos a ir hablando, en ese nos vamos a enfocar en esta charla. Pero bueno, básicamente en este se sientan las bases de, como su nombre lo dice, de la probabilidad y de su aplicación en ciencias actuariales. Estos exámenes, como vamos a ver en las preguntas muestras que tenemos más adelante, estos exámenes son bien interesantes porque las preguntas que te hacen son contextualizadas en términos y en temas actuariales. Entonces aquí ustedes se encuentran una aplicación enorme de la probabilidad en distintas áreas del conocimiento. Pueden ser matemáticas actuariales, seguros, finanzas, etcétera, etcétera. Hay muchas áreas del conocimiento en las cuales aplican este conocimiento. Cuando uno aprueba este primer examen, el P diagonal 1, se está certificando o lo están reconociendo las dos asociaciones, tanto la SOA como la CAS. Es decir, uno no tiene que presentar dos exámenes. Uno con que presente este examen ya lo acredita en ambas para para esta primera prueba, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, una vez que uno haya hecho el examen P, que de hecho no es necesario, puede hacer también el examen FM, Financial Mathematics. Este segundo examen acredita el FM en la SOA y el examen 2 en la CAS. Es decir, estos dos son como un tronco común y uno acredita en ambas asociaciones. Este examen de Financial Mathematics lo que hace es ver todos los modelos de evaluación a través del dinero a través del tiempo. Ve anualidades, bonos, amortización, teoría de inmunización, duraciones, convexidades. O sea, ya entra hasta una parte de teoría moderna. Toda esta parte de matemáticas financieras, por supuesto, ayuda para el cálculo de reservas, de activos, de matemáticas actuariales y de todo lo que se necesita para conocer anualidades que vende una aseguradora. Entonces, este es un segundo examen que administran de manera conjunta tanto la SOA como la CAS. Viene un tercer examen. Este tercer examen es Statistics for Risk Modeling. Este examen ya introduce, este es de los más recientes. Este no existía hace pocos años y este es de los más recientes. Y este surge por toda la demanda que tiene actualmente un actuario en la parte de ciencia de datos. Como les platicaba, la SOA y la CAS generalmente están estudiando cuáles son los conocimientos que requiere actualmente un actuario.
y se han dado cuenta que toda la herramienta de estadística es, y de ciencia de datos es algo fundamental que hoy en día las empresas requieren en un actuario. Entonces, en este examen empiezan a evaluar el conocimiento del actuario en toda la parte de modelos lineales, de series de tiempo, árboles de decisión, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. En fin, entonces son muchas las herramientas en las cuales ya se empiezan a ver el análisis de datos con este examen. Además, para este examen, ya la SOA empieza a presentar algunos pantallazos de R para ver cuál es la interpretación que se le da a los parámetros, a los p-values y todo ese tipo de cosas. Como les comento, en todos estos exámenes hay mucho contexto hacia la actuaría. Los problemas que nos vienen son muy basados en seguros, en temas de reservas. Vamos a ver más adelante estos exámenes. Y como ya nos platicará ahorita Sebastián, estos son 3 de 7 exámenes básicos que la SOA aplica para convertirse en asociado. Eso que ven ahí que dice ASA, FSA, son los dos, digamos, niveles o títulos que puede ofrecer la SOA. El primero es el de asociado. ASAS es de asociado. Y cuando una persona cumple los 7 primeros exámenes, más 2 prerequisitos, más unos e-learnings, entonces y otro curso, tiene acceso a esto de ASA. Ese es como el primer nivel. Después viene un segundo nivel que es el del fellow, que ese, para llegar a ese, primero se requiere ser ASA, todos los prerequisitos del ASA, más otros requisitos adicionales. Pero bueno, eso y los demás exámenes nos los va a platicar ahorita nuestro amigo Sebastián. Aquí, antes de cederte la palabra, perdón, amigo, veo que hay una pregunta que nos dice, ¿cuántos exámenes son para titulación? Eso depende de cada carrera, eso depende de cada universidad. Y es que una de las ventajas que tienen estos exámenes de la SOA en México es que son considerados como parte de la titulación para estudiantes de carreras de actuaría de algunas universidades, no de todas. Y algunas universidades piden 3 exámenes, los primeros 3, por ejemplo, ¿sí? Y algunas universidades piden 2 exámenes más un curso. Eso depende de cada universidad. Espero haya podido contestar esta pregunta. Miguel, si necesitas que profundice más, con todo el gusto del mundo. Ok, perfectísimo. Muy bien, entonces, ahorita Sebastián nos platicará de los demás exámenes. Muchas gracias, amigo. Y pues nuevamente, buenas noches a todos. Como ya bien lo comentó Eric, los primeros exámenes, sobre todo el examen de probabilidad, el P y el FM, pues son los exámenes básicos, ¿no? En donde tenemos que ver toda una teoría, tanto financiera, de tasas de interés, tipos de instrumentos, ¿no? Como toda una teoría probabilística. Y es aquí en este cuarto examen que se le llama FAM, que es Fundamentals of Actuarial Mathematics, en donde esos 2 primeros exámenes se van como que a juntar, como que convergen en uno solo. Y es aquí pues donde está la crema de todo lo que es la SOA. Digamos que este está interesante porque antes los tópicos de este cuarto examen estaban como que separados, ¿no? Igual, estos cambios que va haciendo la SOA son cambios pues relativamente recientes y ahora para este examen te están preguntando de hecho 3 cosas. La primera que te preguntan es parte de seguro de vida. Igual, los que llevaron actuariales 1, solamente la uno viene como un primer tema, ¿no? Pues ahí ves todo, anualidades, cálculo de primas, cálculo de seguros, tanto leyes de mortalidad, un poquito de estimación de leyes de mortalidad, ¿no? Un poquito de estimación estadística en esa parte, ¿no? Y una segunda parte preguntan seguro de daños,
¿no? Igual como un primer acercamiento. ¿Qué se ve? Pues tanto modelos agregados, deducible, coaseguro, todas las modificaciones de cobertura, cuestiones de reservas y un poquito de teorías ahí bayesiana, de credibilidad, ahí también le ponen una parte estadística. Y una tercer partecita, aunque ya es un porcentaje menor, es un poquito de derivados financieros. Nuevamente, como comentamos ya hace unos momentos, la SOA ha sufrido bastantes cambios. Antes se daba un examen que también te lo acreditaba para la CAS, que se llamaba el IFM. Ese examen IFM se dividía en dos partes y una de esas partes era la parte de derivados financieros. Pues digamos que ahorita ya la SOA se enfoca más en toda esta parte de seguros, más lo que comentó Eric de Data Science, pero bueno, no descarta aprender a cómo evaluar una opción, tipos de derivados financieros, ¿no? Tanto a tiempo discreto como a tiempo continuo en este examen, ¿no? Y bueno, pues estos cuatro exámenes que acabamos de decir, todos comparten algo en común. ¿Qué es eso? Pues son de opción múltiple. Y la verdad es que pues, se realizan a computadora. Afortunadamente, estos exámenes, pues ya una vez que tú los apliques, luego puedes ver tus resultados. Porque nuevamente, pues la computadora ya hace un cálculo y pues no es necesario que te esperes 3 meses para saber si lo pasaste o no lo pasaste, ¿no? Eso ya no pasa con los otros exámenes, que ya son tópicos un poquito más avanzados. El quinto examen se llama ALTAM, ¿no? Y bueno, pues la A de ALTAM, la primera, pues es de Advanced, ¿no? Advanced Long Term Actual Mathematics. Es prácticamente tópicos avanzados de seguros de vida. ¿Qué es lo que se pregunta en esta parte? Bueno, pues preguntamos modelos de decrementos múltiples, vidas conjuntas, seguros universales, cuestiones de reservas, cuestiones de planes de pensiones, de beneficios. Digamos que los que han cursado alguna carrera de actuaría en alguna universidad, pues esto tiene que ver con Actuariales 2. Prácticamente es todo el contenido de Actuariales 2. Cambia un poquito la forma en la que se evalúa este examen porque ya no es opción múltiple, son preguntas abiertas. Y nada más son 6 preguntas abiertas. Esas preguntas vas juntando un cierto puntaje y lo máximo que puedes llegar a obtener son 60 puntos. Entonces, bueno, pues a diferencia de los primeros 4, aquí sí hay que esperar unos mesecitos, me parece que son 3 meses, y ya te envían la calificación al correo que tú registras, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ya aquí hay una diferencia fundamental. Y el sexto examen es igual un examen avanzado, pero de seguro de daños, ¿no? Digamos que la S en esta parte es de short term, ¿no? Igual vemos cuestiones de modelos agregados, teoría de credibilidad, teoría bayesiana, pero ya preguntas, repito, un poquito más avanzadas y nuevamente pues no son de opción múltiple, ¿no? Son preguntas abiertas y se maneja a puntaje. Lo interesante es que tú debes de elegir un camino. No tienes que presentar, digamos, los 7 exámenes. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que si alguien quiere ser un associate, un ASA, presenta los cuatro que habíamos dicho al inicio, y tiene la opción de presentar ya sea el ALTAM, que sería el 5, o el ASTAM, que sería el 6. Repito, no hay que presentar exactamente los dos. Tú eliges uno de esos, ¿no? El último que sí hay que presentar forzosamente es el séptimo, ¿no? Que es el de Predictive Analytics, el famoso PA, y prácticamente te ponen varias preguntas. Esas preguntas se van a redactar en Word, ¿no? Es como el Word es el que tú vas a entregar, pero tienen que ver con código en R, ¿no? Entonces es como una especie de proyecto, ¿no? Y este proyecto pues te va preguntando pues varias cositas, ¿no? Que se les llama varios tasks. Entonces tienes una primera pregunta, vas a tener que hacer algo y pues redactas la respuesta, ¿no? Una segunda pregunta, etcétera, etcétera. Antes este examen era largo, en el sentido del tiempo, me parece que era de 5 horas y también me parece, si no me equivoco, que se podía presentar hasta en 2 días.
Ya ahorita, para este año, ya cambió eso. Ya es un examen de 3 horas y media y ya tampoco hay receso. Entonces es como, en ese sentido, como los demás, ¿vale? Pero bueno, pues sí hay que estar redactando ahí una especie de Word, ¿no? Y repito, pues tiene que ver con un plan de negocio, así como lo que uno se podría enfrentar así ya en la parte de la vida cotidiana de alguna empresa, algún trabajo godín, ¿no? Esto es lo que vale este curso. Bueno, más bien este examen. Y estos son los exámenes básicos. Repito, si alguien quiere ser ASA, tendría que, en principio, presentar 6, por lo comentado hace ratito, más aparte otras consideraciones. Ya luego hay exámenes más avanzados, ¿no? Pero esos ya es cuando quieres el título de Fellowship of Actuary, ¿no? Y pues bueno, entonces, dicho esto, la idea es que nos podamos enfocar un poquito más a detalle en lo que es el examen P, ¿no? El examen P de la SOA. Vamos a ver, pues, cómo se da, las fechas de registro un poquito más adelante, cuántas preguntas son, el tiempo y sobre todo los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿vale? Y repito, ya para el examen P, algunas características que tiene son, es un examen de 30 preguntas de opción múltiple. Todas esas preguntas vienen en inglés. Eso también es muy importante. Entonces, digo, conforme uno empieza a estudiar para el examen, la verdad es que las palabras que uno no entienda, pues se las empieza a grabar. Hay muchas preguntas que tienen conceptos muy similares. O sea, no tienes que tener un A1 en inglés y un First Certificate. No, no, no. O sea, yo la verdad es que tengo B2 y con eso me defiendo muy bien. Te repito, sí son en inglés, pero las preguntas son con conceptos similares que pues uno las va ahí manejando. Es una duración de 3 horas, ¿vale? No hay receso. En caso de que, por ejemplo, alguien pues tenga que ir al baño, lamentablemente pues el tiempo sigue corriendo, ¿no? Así son este tipo de exámenes. Y la modalidad es que se presenta en computadora en los centros prométricos designados. Pues esos centros, pues digamos que si uno lo quiere inscribir, ¿no? Ahí pone a la hora de inscribir el código postal, ¿no? La ciudad y bueno, pues le va a aparecer el centro más cercano. Por ejemplo, en México, pues no hay en todos los estados, ¿no? Pues me parece que hay como en 3 lugares, en la Ciudad de México hay uno, me parece que en otros 2 estados, ¿no? Pues, si no mal recuerdo igual. Pero repito, la idea es que uno pueda escribir ahí el código postal, pues le sale la modalidad más cercana. ¿Se puede presentar a lápiz y papel? Sí, pero me parece que no en todos los centros, ni no en todos los países. Y pues la recomendación nunca es esa. En caso de que en algún momento digas, oh, pues estoy en este país, lo presento a lápiz y papel, no es la recomendación porque pues se van a tardar en calificarlo. Se van a tardar 3 meses. En cambio, si tú lo presentas en computadora, luego te aparece si lo pasaste o no lo pasaste y pues ya no estás con esa preocupación, ¿no? Bueno, entonces, repito, esas son algunas características básicas del examen. Me parece que hay dos dudas, ¿no? Creo que hay una duda. Claro que sí, Jaro, claro que sí. El examen P, ¿no? Y el FM, los dos primeros, ¿no? Son los comunes para la SOA y para la CAS. Ya todos los otros exámenes que hemos estado hablando son solo de la SOA. El SRM, el ASTAM, el ALTAM, el FAM y el PEA. La CAS tiene exámenes, pues digamos, en cierto sentido equivalentes, ¿no? Le puede cambiar algunos tópicos, pero bueno, ya no se llaman de esa forma, ¿vale? Entonces, pues para contestar la pregunta, Harold, los dos primeros, P y FM, ¿vale? Bueno, entonces, pues vamos a continuar, ¿vale? Y los temas que se ven en este examen. La verdad, y es algo que siempre he comentado con Eric, que este examen es bien bonito porque te da un acercamiento a muchas materias. O sea, digamos que es un examen muy completo.
empiezas viendo cuestiones pues desde las básicas y empiezas a ver cuestiones de cálculo integral y diferencial. No sé si les pasó en la carrera o les está pasando de que uno dice, oye, pues, ¿para qué me sirve integrar? ¿Para qué me sirve derivar? Bueno, aquí en este examen es donde puedes aterrizar muchos conceptos teóricos pues, de materias de ese estilo, ¿no? De que dices, ah, pues, demostración, teorema y otra demostración y así seguimos. ¿Y en dónde están las aplicaciones? Aquí es donde se pueden llegar a ver, ¿no? Y repito, es un examen muy completo en ese sentido. Te empiezan a preguntar en las preguntas de este examen, cuestiones de seguros, también hay preguntas financieras. Entonces, la verdad es que te da un gran panorama, ¿no? Así es como lo hemos visto. Y que no solo te da un gran panorama, sino que quien presente este examen, la verdad es que en la parte analítica te da otro estilo de pensamiento. Y de verdad ese estilo de pensamiento, pues es diferente a que uno pueda adquirir de alguna otra forma. Te da ese plus. ¿Para qué? Pues para poder analizar ya cuestiones que te puedas llegar a presentar en tu día a día laboral. Oye, pues ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo representar? La distinta forma de pensamiento la puedes llegar a adquirir con este examen, ¿no? Entonces, pues repito, no solo es como tener la aprobación de, ah, pues ya lo pasé, ya tengo el certificado, que por cierto es vitalicio. Estos exámenes no es que vayan a caducar en 2 años. Oye, en 3 años tengo que volver a hacerlo. No, ya es una certificación de por vida. Pero repito, más allá de tener la certificación, es también muy valioso toda la parte analítica completa que puedes llegar a adquirir, ¿vale? Bueno, ahorita les voy a hablar del primer módulo. Este examen se divide en tres. Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque es necesario que tú apruebes los 3 módulos para poder aprobar todo el examen. O sea que si alguien dice, oye Sebas, a mí me gusta mucho, soy buenísimo en técnicas de conteo, en probabilidad condicional, en probabilidad clásica. No soy tan bueno en variables aleatorias, la verdad, y el módulo 3 ni lo estudié, ¿no? Pues puede ser que no lo llegue a pasar. Porque repito, para pasarlo necesitas aprobar el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3, ¿vale? Bueno, ¿de qué se trata el primer módulo? Como ven, aquí están los temas. Empieza uno viendo la probabilidad clásica, ¿no? Todos los axiomas de la probabilidad, que uno, pues, pudo llegar a haber visto, más las propiedades de la probabilidad, se ven en esta primera parte. Obviamente se empieza con conceptos muy básicos y también se ve teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es como que esencial, ¿no? Unión, intersección, diagramas de Venn. Y también eso tiene muchísimas aplicaciones, no se crean, ¿eh? Uno dice, no, pues nunca voy a ver un diagrama de Venn. La realidad es otra, la realidad es distinta. Bueno, entonces esa sería como la primera parte. La segunda parte empieza a ver probabilidad condicional, ¿no? O sea, digamos que cuando tú ya tienes información. Y eso, pues en muchos casos va a pasar. Tal vez tú no partas de la nada, pues. Tú ya vas a tener información disponible. Y con esa información disponible, tú ya vas a poder calcular probabilidades, cosas de ese estilo. Eso es la probabilidad condicional. Y bueno, pues la independencia de eventos que va de la mano. Y por último, técnicas de conteo. ¿Qué se ven en técnicas de conteo? Pues realmente las clásicas. Ordenaciones, permutaciones con repetición, combinaciones y muchos problemas de ese estilo, que muchas técnicas de conteo pues, son necesarias para los temas que vienen en módulos después, ¿no? Bueno, entonces, pues creo que hay otra preguntita antes de pasar a lo demás. ¿Cuánto cobra la SOA por cada examen? La pregunta Miguel. Pues depende del examen, Miguel, depende. Por ejemplo, los dos primeros, el P y el FM, son los más baratos.
Igual, aquí ya puedo estar diciendo algo que no sea, puede ser que esté con $230 o 250, una de las dos, ¿vale? 260 lo acabo de checar Ah, justamente. 260 amigos, muchísimas gracias. La realidad es que cuando tú te inscribes, Miguel, a hacer este examen, le puedes dar la posibilidad de un descuento internacional. Y ese descuento internacional, según yo, te quedará como en 210 o $200, ¿no? O sea, como que sí te descuentan unos 50, tal vez $60, ¿no? Y pues es una casilla que luego, luego aparece, te dice, ¿deseas aplicar descuento internacional? Y pues obviamente, pues sí, ¿no? Para que te salga más barato. El SRM, por ejemplo, ya está rondando alrededor de $300. El FAM 375 me parece. El Altam y el Astam como 475, o sea, ya son un poquito más caros. Y el PA, hasta donde igual me quedé, aprox $1000. Ese es el examen más caro, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues van variando de precio. Repito, los más baratos es el P y el FM, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, pues ahora sí, amigo, te cedo nuevamente la palabra para que nos puedas hablar de los siguientes módulos. Gracias, gracias. Ahora, una de las preguntas que nos dicen y nos hacen los alumnos que nos llegan es, ¿y por qué esto se divide en módulos? Esto tiene una razón bien importante que tiene que ver en cómo les van a calificar el examen. Sebastián nos acaba de decir que son 30 preguntas. Si uno dice, oye, ¿y cómo paso este examen? Es con un 6 aritmético, es decir, si tengo el 60% de las preguntas contestadas correctamente, ya pasé el examen, pues no, porque tenemos que pasar, que aprobar cada uno de estos módulos, ¿no? El módulo uno debe de tener una calificación aprobatoria, el módulo 2 otra calificación aprobatoria y el módulo 3 otra calificación aprobatoria. Y no significa que el examen, las preguntas del examen vayan apareciendo en ese orden. En realidad, la primera pregunta me puede salir del módulo 3, la siguiente del módulo 1, la siguiente del módulo 2, pero al final la computadora junta todo por módulo, califica y en todos debemos de tener aprobación alta para poder pasar este examen. Entonces, es un reto bastante interesante. Ahora, en un segundo módulo de este examen, ya empieza uno de los temas más importantes y que son base para cualquier estudio actuarial, que es el tema de variables aleatorias. Aquí la SOA ya empieza a mostrar los distintos tipos de variables aleatorias que existen, ¿no? Y empieza ya a modelar toda esta parte de frecuencia y severidad que son como muy conocidos en la parte actuarial, ¿no? Entonces empieza con variables aleatorias discretas, continuas, esperanzas, varianzas, percentiles, porque al final todo eso es lo que nos ayuda a encontrar precios de seguros, reservas, etcétera. Y además, en este segundo módulo, empieza a hacer preguntas ya de las familias paramétricas más conocidas, desde las discretas, como es la binomial, Poisson, binomial negativa, geométrica, etcétera, como en las continuas, ¿no? La exponencial, la gamma, la normal, la lognormal, y en todos los problemas que nos pone, le da un contexto, ¿no? Y te dice, ah, imagínate que los montos de siniestralidad siguen una distribución log normal, ¿no? Y entonces a partir de esa información te empieza a hacer preguntas contextualizadas, que como bien dice Sebastián, le ayudan a uno a crear una visión muy crítica y analítica para poder resolver problemas en la vida real como pocos, ¿no? Esa es gran de las ventajas que tienen estos exámenes. Ya una vez que tenemos esto del módulo 2, viene un tercer módulo dentro de este examen. Si ustedes se dan cuenta, en estos dos primeros módulos ya se cubrió el temario de prácticamente todo un curso de probabilidad 1 de licenciatura. Pero en el módulo 3 llega la parte de vectores aleatorios. Ahí es cuando ya empezamos a entender cómo se relacionan dos o más variables en un mismo modelo, ¿no? Peso y estatura, utilidades e ingresos, ¿no?
Cosas de ese estilo ya empiezan a estudiarse aquí, toda la parte de covarianzas, correlaciones, probabilidades conjuntas, marginales, etcétera, así como algunas transformaciones. En este tercer módulo también se incluyen transformaciones de variables aleatorias, sumas de variables aleatorias, combinaciones lineales, estadísticos de orden y teorema de límite central. Y es que eso es algo súper bonito, porque bien lo mencionaba Sebastián. En la licenciatura muchas veces dicen, ok, ya me enseñaron teorema del límite central, ya me enseñaron ley de los grandes números y me los enseñaron en los temas de convergencia. Y hay unos que es convergencia en probabilidad y otros convergencia casi segura. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, si realmente están interesados en conocer cómo se aplica todo eso que se aprendió en licenciatura de probabilidad en temas actuariales, estos exámenes son para ustedes. Porque muchas veces aprendemos la probabilidad con los clásicos juegos de los dados, de las barajas, de las urnas. Y uno dice, ¿y eso en mi trabajo de qué me va a servir? Bueno, aquí el contexto y los problemas son completamente distintos. Por eso les preparamos algunas preguntas que encontramos clásicas en la SOA, las cuales, pues, para que vean ustedes si realmente en un examen de la SOA me van a pedir alguna demostración formal, ¿no? O realmente son problemas aplicados. Si ustedes se dan cuenta, y como bien lo comentó Sebastián, aquí ya vienen preguntas contextualizadas, todas en inglés y de opción múltiple para este examen, ¿no? Por ejemplo, les pusimos esta, ¿no? Que nos llama la atención. Fíjense, ¿qué dice más o menos? ¿No? Palabras más, palabras menos. Dice que una póliza de seguro cubre pérdidas que incurre un asegurado y que tiene un deducible de 20. Fíjense, aquí ya estamos metiendo modelos de pérdidas. Ya estamos metiendo conceptos que tienen que ver con el seguro como deducible. Y esto es de la labor diaria. Y además, fíjense que aquí nos está dando una distribución o una función de densidad para las pérdidas. Dice que aquí las pérdidas siguen una distribución y ahí nos dan una densidad, ¿no? F de X igual a K por X a la punto 25 y el soporte de la X, que de 0 a 100, donde K es una constante. Fíjense que nos preguntan calcular el percentil 90 de las pérdidas que exceden el deducible. Esto es algo súper importante. Porque si nosotros queremos, por ejemplo, constituir una reserva o abrimos un monto de reserva para cubrir un siniestro, ¿cómo sabemos que ese monto va a ser suficiente o no para cubrirlo? Porque los montos que nos llegan de reclamación en una aseguradora son aleatorios. No todos son del mismo monto. En un choque de automóvil, por ejemplo, pues puede ser que el monto sea pequeñito, puede ser que sea grande, puede ser que ni siquiera exceda el deducible. Pero si lo excede, ¿cómo sé cuánto debería yo de reservar como aseguradora para que sí me alcance en el 90% de las ocasiones? Eso, eso es lo que nos está pidiendo el problema. Imagínense ustedes que después de que tienen cientos de datos, logran construir esta función de densidad, este modelo matemático. Si ya lo logran construir, entonces ya se pueden hacer preguntas como de este estilo. Yo quiero saber cuánto necesito reservar de tal manera que sí me alcance para pagar mi siniestro en un 90% de las ocasiones. O dicho de otra forma, que solamente en 1 de cada 10 no me alcance el dinero. Y fíjense que aquí ya uno requiere, ¿sí? Además del conocimiento de probabilidad, ya requiere conocimientos actuariales para saber qué es un deducible, por ejemplo. Y saber que todo lo que quede por debajo del deducible, pues la aseguradora ni siquiera se va a enterar, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una pregunta que nos puede venir en un examen de la SOA. Ya está muy contextualizada, ya no tiene que ver absolutamente nada con dados, con urnas, con barajas, que son a veces los problemas clásicos que logramos ver en un curso de probabilidad. Fíjense otra pregunta. Este tiene que ver con utilidades anuales de una compañía aseguradora. Sí, aquí nos dice que las utilidades anuales de una compañía de seguros de vida sigue una distribución normal. Otra vez te está metiendo un modelo probabilístico, en este caso con una distribución normal, que te está representando algo. En este caso,
las utilidades pueden ser positivas, pueden ser que tengas pérdidas, entonces pues dices una distribución normal, me suena bien, ¿no? Porque puede ser positiva, negativa, etcétera. Te dan probabilidades, ¿no? Estas probabilidades se pueden sacar de datos históricos y te dice que la probabilidad de que las utilidades anuales no excedan 2,000 es 0,7642. No pueden ser $2,000, 2,000 millones, lo que sea. Y que la probabilidad de que las utilidades anuales no excedan 3,000 es 0,9066. Con esto nos piden calcular la probabilidad de que las utilidades anuales no excedan 1,000. Aquí este problema está interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver ya con temas de utilidades, con temas financieros. Y además es una pequeña introducción. Este problema, si ustedes se dan cuenta, para los que ya llevaron el curso de estadística matemática, nos debe de forzar necesariamente a encontrar la media y la varianza de esa distribución normal. Es decir, me están dando dos características en términos de probabilidades, pero como ustedes saben, para calcular probabilidades con una distribución normal necesitamos tanto la media como la varianza. Bueno, este problema nos lleva o nos invita a conocer primero esos parámetros, a hacer una estimación de parámetros, cosa que ya se está metiendo en ámbitos estadísticos del problema de estimación. Y una vez que tengamos eso, ahora sí contestar la pregunta. Eso es bien interesante, porque en la vida real, uno cuando llega a una empresa no tiene los parámetros. Esos parámetros uno los tiene que estimar a partir de información histórica. Entonces aquí, en un primer examen ya nos está acercando a ese tipo de visiones, ¿no? A ese tipo de problemas donde nos dan tal vez algún modelo probabilístico, pero hay que estimar sus parámetros y después dar alguna probabilidad. Fíjense otra pregunta, ¿sí? Antes de cederle otra vez la palabra a Sebastián, y ya estamos casi por terminar para que ustedes también nos compartan sus dudas. Fíjense esta pregunta, a mí esta en particular me gusta mucho. Fíjense que lo que nos está mostrando aquí es el monto total de reclamación de una póliza de seguro de salud. Imagínense una póliza de gastos médicos o lo que sea. Y nos están dando cómo se comportan los montos totales de reclamación, ¿sí? De una póliza. Y entonces ahí nos dan una función de densidad, que para los que ya tienen amplio conocimiento en probabilidad podrán observar que esto se trata de una distribución exponencial, ¿no? De una función de densidad exponencial. Eso se ve en las familias paramétricas. Bueno, esto me está describiendo cómo se comportan los siniestros. ¿Qué esperaría yo de los siniestros, ¿no? El comportamiento probabilístico. Y fíjense, dice, después de esto, la prima de esta póliza es fijada como el monto esperado más 100, más un monto de 100. Eso está bien bonito, porque ¿cómo tarifica una aseguradora? Pues necesita conocer su prima de riesgo, es decir, en promedio, cuánto me va a reclamar el asegurado. Pero, pues obviamente, si yo le cobro el promedio, pues a lo largo del tiempo, por ley de los grandes números, pues no va a resultar negocio para mí, porque le estoy pagando el precio justo o le estoy pagando el monto justo que me va a reclamar. Entonces, esta aseguradora dice, yo le voy a aumentar 100 pesos. Y fíjense que el problema dice, ahora, ¿qué pasa si tú vendes 100 pólizas? Imagínate que vendiste a 100 asegurados, ¿sí? Esos 100 asegurados te van a estar reclamando un monto aleatorio. ¿Cómo sabes o cuál es la probabilidad de lo que tú cobraste sea suficiente para cubrir esas reclamaciones que hoy en día tú desconoces? Ese es un problema muy interesante para una aseguradora. Obviamente una aseguradora en la parte de tarificación necesita saber si es adecuado lo que está cobrando o no, ¿sí? Y este problema ya nos está situando en esa problemática, donde uno dice, bueno, si yo estoy cobrando esto y se lo cobro a 100 personas, ¿qué tan probable es que yo tenga solvencia? O el complemento, que tenga insolvencia y que lo que cobré no me alcance para pagar todos los siniestros. ¿No? Entonces, estas son tres preguntitas. Ahorita Sebastián les va a dar otras dos adicionales, pero lo que quiero que se den cuenta es que la SOA
ya nos prepara para la vida laboral, ¿sí? Para preguntas que comúnmente nos van a estar surgiendo en la vida laboral. Entonces, le cedo la palabra a Sebastián ya para que vean las últimas diapositivas y nos platiquen todas las dudas que puedan tener, ¿de acuerdo? Adelante, amigo. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, igual aquí esta pregunta a mí me gusta mucho porque maneja ya dos cosas muy importantes. La primera es que ya empieza a hablar de un plan de pensiones, ¿no? Hay un plan de retiro con una cierta estructura. Y hasta el problema en una parte te dice, bueno, pues se necesita un consultor actuarial, ¿no? Que ya sepa respecto a ciertos supuestos, ¿no? Pues claro que esos supuestos se sacan con datos, ¿no? Que uno puede ya agregarle para poder evaluar prácticamente un plan de pensiones. Y la segunda cosa que está interesante, que ahorita pues le explico más o menos por qué, es que este problema tiene que ver con teorema del límite central. ¿No? Y es cuando ya tienes, empiezas a tener aproximaciones, ¿no? Pues cuando tienes ya una cartera, ¿no? De relativamente grande. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente, una ciudad ha añadido 100 nuevas reclutas en su fuerza de policía, ¿no? Y bueno, pues esta ciudad va a proveer un plan de pensión a cada una de las nuevas reclutas que permanezcan hasta el retiro. No, o sea, que si tú dices, bueno, pues me contratan aquí, tienes hasta el retiro, ahí te voy a dar un plan de pensión. Adicionalmente a ese plan de pensión, ¿no? Si la nueva recluta está casada en ese momento de retiro, se le va a dar una segunda pensión que se le va a proveer al marido, ¿no? Entonces, repito, aquí ya estamos hablando de conceptos de pensiones, ¿no? Tanto este problema como pues muchos otros lo pueden llegar a manejar. Y luego te dice, un consultor actuarial tiene los siguientes supuestos, ¿no? Y aquí en un recuadrito estamos marcando los supuestos. Cada una de las reclutas tiene una probabilidad de 0,4, ¿no? De permanecer hasta el retiro. Ese es supuesto número uno. Supuesto número dos, dado que, o sea, como que ahí ya te están dando un poquito de información, ahí tal vez una probabilidad condicional. Dado que una nueva recluta ha alcanzado el retiro, la probabilidad de que no esté casada en ese momento es de 0,25, ¿vale? Tercer supuesto, los eventos de diferentes reclutas, ¿no? El evento de que esas reclutas alcancen el retiro, ¿no? O bien de que estén casadas en el momento del retiro, son mutuamente independientes. Casi muchísimos problemas manejan el supuesto de independencia, que no es un supuesto tan descabellado, ¿eh? Realmente la independencia puede llegar a aparecer en muchos contextos, ¿no? Te repito, en esta parte es de que si tú llegas al retiro o de que estés casada en ese momento, ahí esos dos pues, no se tienen por qué afectar en términos de probabilidad. Y bueno, la pregunta es, calcula la probabilidad, ¿no? De que la ciudad va a proveer a lo más 90 pensiones a las 100 nuevas reclutas y a sus maridos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues de que va a dar el doble plan de pensión. Como aquí ya estamos hablando de una cartera relativamente grande, ¿no? Se puede llegar a utilizar en su solución una aproximación, el famoso teorema del límite central, ¿no? O sea, digamos que calculas, ¿no? Calculas algo para una sola, plan de pensión, ¿no? Calculas las estadísticas básicas, ¿no? La esperanza y la varianza, y ya con eso puedes llegar a encontrar solo con esas dos estadísticas, ¿no? Llegas a encontrar una probabilidad para ya toda una cartera. Obviamente, bueno, pues aquí los supuestos se llegan a aplicar, pero repito, teorema del límite central es el teorema de la probabilidad, ¿no? Es el resultado clave, ¿no? Pues porque, pues, digo, los que ya lo han visto no me dejarán mentir, ¿no? Pues todas las distribuciones bajo los supuestos, pues se llegan a aproximar a la normal. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí poniendo este ejercicio, ¿vale? Y pues ya para terminar, ¿no? Una quinta pregunta. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Un operador turístico de un autobús puede acomodar a 20 pasajeros, ¿no? Y luego te dice, el operador sabe que puede ser que los pasajeros no se presenten.
Entonces, sobrevende. Decide vender un boleto más de lo que realmente le cabe al autobús, ¿no? Entonces decide vender 21 boletos, ¿vale? La probabilidad de que un pasajero no se presente es de 0,02 y es independiente de todos los demás pasajeros, ¿vale? Luego nos dice, el boleto cuesta 50 y no se reembolsa, ¿va? Y esa palabrita de que no se reembolsa, realmente en muchos seguros, en muchos productos, hay parte reembolsable y parte no reembolsable. Entonces, bueno, pues este es un problemita así con pasajeros, autobús, pero realmente la realidad es que llega a salir en muchos ortos, esta parte del reembolso y no reembolso. Bueno, no se reembolsa si el pasajero no se presenta, ¿no? Y luego nos dice, si se presenta y el asiento no está ocupado, es decir, que se presenten los 21, el operador tiene que pagar 100 pesos, que es lo que cuesta el ticket y 50 de penalización. Y lo que te preguntan es calcular, ¿no? El ingreso neto, ¿no? Esperado del operador. Y ahí ya hay una palabra súper clave que realmente es una palabra que se saca en un primer análisis casi siempre, que es el valor esperado, ¿no? La esperanza, ¿no? También se le puede llamar el promedio ponderado, la media de la distribución. Y casi siempre, repito, si uno hace un análisis estadístico o un análisis de seguros, debe de sacar esta medida, porque el valor esperado te da un resumen, un resumen, una sola cuentita de cómo es la distribución. Esa sola cuentita ya te da una idea del comportamiento que puede llegar a tener, ¿no? Y en este caso, repito, el valor esperado, ¿no? De el ingreso neto del operador, ¿vale? Y pues bueno, dicho esto, estas fueron 5 preguntas estilo SOA. Como pueden ver, no hay demostraciones, o sea, no es que les vayan a preguntar, demuéstrame teorema del límite central, no, para nada. O sea, son preguntas contextualizadas, como ya bien lo dijo Eric, ¿no? Que se presentan en distintos ámbitos. Aquí vemos mucho de seguros, pero bueno, pues también salen en otros contextos, ¿no? Y pues ya para finalizar, ¿no? Ya para cerrar, seguramente tal vez se pregunten, oye Sebas, pues ya me hablaste de las preguntas, ya nos hablaron de los módulos, etcétera, etcétera. Y pues cada cuándo yo puedo presentar este examen, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña tablita con las fechas disponibles para el 2025. En una primer columna es las posibles fechas en las cuales tú lo puedes presentar. Y en el 2025 hay 5 posibilidades. La primera es que lo presentes del 14 al 25 de marzo. ¿Qué quiere decir toda esa ventana de tiempo? De que cuando tú registras el examen, ¿no? Te da chance de elegir el día y el horario, a menos que ya no haya cupo, ¿no? Que sí puede llegar a pasar en alguna situación. Pero si no, entonces tú puedes elegir cualquier día del 14 al 25 de marzo, ¿no? Y hay horarios tanto en la mañana como en la tardecita, ¿vale? Ahora, la segunda columna te dice que es registration deadline, es decir, si tú lo quieres presentar en marzo, debes de registrarte a más tardar el 12 de febrero. Puedes registrarte antes, pero el 12 de febrero es la última fecha. Como que la SOA da un mes entre el registro al examen y la presentación del examen. Por ejemplo, si te vas al segundo renglón, la otra opción es que lo presentes del 9 al 20 de mayo. Repito, te da la posibilidad de elegir la fecha, pero a más tardar te tienes que registrar el 9 de abril. Ahora bien, aquí hay un pequeño detalle. Si uno, por ejemplo, hoy decide registrarse para noviembre, ¿no? Lo máximo es el 8 de octubre, como aparece en la tabla. Lamentablemente el sistema no te va a dejar,
¿Por qué? Porque ahorita aún sigue abierto, ¿no? El registro para marzo. Entonces es como poquito a poquito. Una vez que se cierre el examen de marzo, se abre el registro para mayo. Una vez que se cierre el registro para mayo, se abre el registro para julio, ¿no? Entonces, no es como que ahorita yo pueda agendar el examen para noviembre. No, hay que esperar unos mesecitos que se cierren todas las otras ventanas y ahora sí ya lo puedes presentar. Y la ventaja es que el examen P, ¿no? Pues tiene 5 posibles fechas en todo el año. Ya cuando los exámenes son más avanzados, la realidad es que ya lo puedes presentar menos veces al año. Por ejemplo, el SRM, ya nada más hay 3 opciones de presentación. El PA, me parece que nada más son 2, ¿vale? El ASTAM y el ALTAM son 3 también. El FM también tiene 5 posibilidades, ¿no? Entonces digamos que mientras más bajito sea el examen, hay una mayor cantidad de opciones para que tú lo puedas presentar y registrarte a tiempo, ¿vale? Y pues bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo la presentación que hemos preparado Eric y un servidor. Pero bueno, vamos a ver cualquier duda que puedan llegar a tener, lo que sea que quieran preguntar, bienvenida sea, de verdad. Ahora sí, no se queden con ninguna duda respecto al examen, los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser tanto que la puedan escribir por el chat o si quieren por el micrófono, también, ¿no? Y igual sirve que nos vamos familiarizando todos en la sesión. Ok, aquí ya tenemos algunas preguntitas. No sé, amigos, si quieres aventarte las preguntitas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues mira, empezamos con esta pregunta que es de Alexei. Mira, tanto en México como en todo el mundo son muy bien vistos estos exámenes y sobre todo para empresas transnacionales, para empresas que tienen contacto o filiales en otros países. Como platicamos al inicio de esta sesión, eh, la forma en la cual la SOA y la CAS estandarizan el conocimiento actuarial a nivel mundial y garantizan que todos los actuarios que vayan a firmar documentos tengan cierto nivel mínimo necesario para el entendimiento y el modelaje, ¿sí? Es a través de estos exámenes. Hay muchas empresas aquí en México, ¿sí? Consultoras sobre todo, las cuales requieren de estos exámenes de la SOA para poder hacer intercambios a otros países, por ejemplo, ¿no? Mandan a personas de aquí de México a otros países donde en realidad eh, el título tal cual no es tan válido para otros países, ¿no? Porque el título pues depende del plan de estudios de cada universidad, de los profesores y de mil cosas, ¿no? Entonces en otros países dicen, no, pues qué bueno que tengas tu título de actuario o lo que tengas de actuario, pero realmente yo necesito una certificación internacional. Entonces, en ese sentido, sirven bastante. Nosotros tenemos mucho acercamiento con empresas y a cada rato las empresas nos piden, oye, por favor, públicame una vacante. Estoy buscando actuarios que tengan estas y estas y estas características. Generalmente, cuando tienen dos perfiles similares, pero uno con exámenes de la SOA y otro sin exámenes de la SOA, sin dudarlo se van con el de exámenes de la SOA. ¿Por qué? Por lo que habíamos platicado hace ratito de que saben que quien realiza estos exámenes de la SOA, la capacidad de análisis que tiene y rapidez de encontrar soluciones, sí tiene diferencia versus alguien que no los tiene y que solamente cuenta con, digamos, los estudios de licenciatura, ¿no? La generalidad es que estos exámenes nos ponen a estudiar tantas horas y nos ponen a resolver tanta cantidad de ejercicios que ya cuando tú terminas uno de estos exámenes,
generalmente tienes una habilidad de responder muchísimas preguntas de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tanto en México como en otros países, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando muy de la mano con Latinoamérica. En Latinoamérica ya todos están volteando a ver a los exámenes de la SOA, por lo mismo. En efecto, los exámenes de la SOA, por ejemplo, para Latinoamérica ya empiezan a tener un peso muy, muy importante para las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, espero haya podido contestar esta pregunta. Si quieres, Sebas, tú contestas la siguiente y así nos la vamos llevando una y una si Va, va, quieres. va. Sí, me parece, amigo. La siguiente pregunta de Claudia. ¿Cuántas clases comprende el curso del AMAT? Pues ya ahorita fíjate, Claudia, que todos los cursos tienen alrededor de 108 horas, los que, pues digamos, ofrecemos. Y de acuerdo a cada clase comprende 3 horas de curso. Entonces estamos hablando de un promedio de 33, 34 clasecitas. Dentro de esas 33 o 34 clases, ¿no? Vemos que, bueno, pues tanto la teoría, ¿no? Como la parte práctica, ejercicios tipo SOA, y además damos ventanas de tiempo, sobre todo al final del curso, para poder realizar exámenes de entrenamiento. Los exámenes de entrenamiento es tal cual ya un examen tipo SOA, ¿no? Si hablamos del P, entonces ponemos 30 preguntas de opción múltiple, ¿no? Se las enviamos, no sé, un sábado y se resuelven en clase normalmente al siguiente día, ¿no? Y la idea es de que si uno hace esos exámenes de entrenamiento, pues que digamos que no tenga ruido, vaya, que se pueda concentrar en ese examen. Repito, 33, 34 clases, cada clase es de 3 horitas, ¿no? Y damos esa ventana de tiempo para resolver esos exámenes, ¿no? Que la verdad es que son de muchísima, muchísima utilidad. Pues ya son preguntas tipo SOA y el estilo del examen. ¿Vale, Claudia? Perfecto. Pues la siguiente, amigo. Claro que sí. Dice Harold, ¿las 30 preguntas están repartidas igualmente para cada módulo o pueden haber más de algunos? Qué buena pregunta, porque fue algo que no aclaramos. No, la respuesta es que los módulos pueden tener distinto peso en los exámenes. Por ejemplo, para el examen P, el módulo uno que nos platicaba Sebastián de probabilidad clásica, probabilidad condicional y técnicas de conteo, aproximadamente abarca un 20% del examen. Pero el módulo 2 que tiene que ver con variables aleatorias, esperanzas, familias paramétricas, es casi el 50% del examen. Y el módulo 3 entonces, ya cubre el otro 30% aproximadamente. Entonces, así es en todos los exámenes. No todos los módulos son uniformemente distribuidos, hablemoslo en términos probabilísticos, ¿no? Sino que algunos pueden tener más peso que otros. ¿De acuerdo, Harold? Espero haya contestado tu pregunta y vámonos con las demás. Perfecto. La siguiente pregunta es de Miguel. Dice, cada que se pasa un examen AMAT y SOA, ¿dan algún certificado comprobante de haberlo pasado o hasta que se pasen todos los exámenes? No, Miguel, es cada que se pase uno. Digamos que, bueno, hablando del AMAT, si tú completas el curso, ¿no? El AMAT te entrega un certificado, ¿no? De que completaste satisfactoriamente el curso. Ahora, hablando de la SOA, cada vez que tú presentes un examen, ¿no? Repito, al final, ese mismo día de presentar el examen, por ejemplo, el examen P, ¿no? Se te da un como certificado previo, ¿no? Digamos que no es el oficial oficial, pero ya lo que dice ahí prácticamente ya es lo definitivo. Ya te dicen si lo pasaste o no lo pasaste. Ojo, ese certificado que entrega la SOA por cada examen, ese previo, digamos, no te da la calificación. Que en realidad, hay que ser honestos, pasarlo es pasar, o sea, ya no importa con cuánto lo hayamos pasado, ya lo tienes. Ya en 3 meses posteriores, Miguel, ya se te manda al correo que registraste o ahí en la página de registro de la SOA, ya se te envía la calificación y ya digamos que es el certificado oficial. Pero repito, no es necesario que te esperes hasta tenerlos todos. No.
conforme tú los vayas pasando, y ojo, tampoco es importante el orden. No es como que yo tenga que pasar primero el P porque si no, no me dan el certificado del FM. No, no, no. Tú puedes presentarlo primero el FM, primero el SRM si quieres, ¿no? Digo, nada más que ahí los temas, pues ahí sí necesitamos temas del P para el SRM, pero lo que voy es de que no importa el orden, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería esa partecita, Miguel. Y pues ahora sí vamos con la otra. Ok, muy bien, muy bien. Aquí dice Joel, ¿existe una fecha estimada para la preparación del examen FM? Sí, ese ocurre en el segundo semestre del año. Generalmente los cursos que abrimos o que ahorita tenemos disponibles para estos exámenes son cuatro. Es el P, el FM, el SRM y este año el FAM, ¿no? Entonces, prácticamente abrimos uno por año, ¿no? Y con esto, perdón, pero ya me adelanto de una vez a la pregunta de Eduardo, ¿sí? Para este curso en particular, Eduardo, nada más lo abrimos en el primer semestre del año. Lo que ocurre es que como son cursos lo comentaba Sebastián, 108 horas y además hay clases de dudas entre semana, ¿sí? Para que resolver dudas de clases, de tareas, de lo que sea. Entonces los abrimos una vez por semestre. Entonces, en ese sentido, ¿sí? El primer semestre de cada año abrimos el P, el segundo semestre del año abrimos el FM y como a mediados, más o menos por el mes 4 aproximadamente, abrimos o el SRM o el FAM. Entonces, espero haya podido contestar las preguntas, pero sí, para el FM, más o menos por junio, julio, empieza ese curso. ¿De acuerdo? Entonces, y de la pregunta de Eduardo, es un curso por año. ¿De acuerdo? Adelante, amigo. Gracias, amigo. Harold, aquí nos mencionas, ¿la SOA revela el examen en la calificación o uno solo recibe una calificación? Nada más recibes la calificación. El examen, digamos, las preguntas, te las dan en el momento en que tú lo vayas a presentar, bueno, en computadora vaya, pero no las revela después, no te las envía en el correo y tampoco las publica en su página oficial. Si uno se mete a la página de la SOA, para cierto tipo de exámenes, sí publica los exámenes pasados, ¿no? Pero lamentablemente ni para el P ni para el FM se te va a enviar esas preguntas. O sea, cuando te llegue el correo, nada más te va a llegar con tu calificación y de que lo aprobaste prácticamente, ¿vale? Igual, pues yo espero que haya contestado esa preguntita, Harold. Muy bien, después nos viene otra pregunta. Qué bueno que están preguntando, de verdad, gracias por preguntar todo esto. Dicen, ¿qué sede se aplican los exámenes de la SOA aquí en la Ciudad de México? En un lugar que se llama Centro Prometics. Este Centro Prometics queda en la colonia Roma, me parece, por Insurgentes Centro, ¿no? Es un centro que aplica diversos exámenes, ¿sí? De certificaciones, tanto en inglés, en otras áreas y en particular para los exámenes de la SOA. Entonces, aquí en Ciudad de México es por la Glorieta de Insurgentes, para quien ubique más o menos en la colonia Roma, ¿sí? Muy cerca del Museo de Cera, ¿no? Ahí quizá como referencia le sirva. Entonces, y en esa sede es donde se aplica ese examen. ¿De acuerdo? Adelante, adelante. Perfecto, amigo. Nos dice Mario, normalmente ¿cuántas personas toman el examen P y cuántos son los que pasan? Bueno, pues realmente me voy a basar en, digamos, las últimas presentaciones, ¿no? Porque también hay quienes pues ya no nos dicen que lo pasaron, vaya, entonces pues nosotros nos quedamos con quien sí nos avisa que pasó el examen P. Ponle tú que unas, ¿qué serán? 10, 12 personitas. Igual si los números están mal, me corriges, amigo. 10, 12 personitas aproximadamente que nos avisan, que pues lo pasaron, ¿no? Digo, hay quienes se esperan,
¿no? Para presentar el examen. Hay quienes no lo presentan exactamente cuando termina el curso y pues lo presentan después, ¿no? Y bueno, pues sí, hay quienes tal vez nos dijeran, no, pues yo no lo pasé, pero en siguientes presentaciones, tal vez ya que hayan estudiado un poquito más, etcétera, pues ya lo pueden llegar a pasar. Lo que sí les podría decir es de que si uno, bueno, pues toma el curso, hace las tareas, hace los exámenes, entra a las clases, no tendría por qué reprobarlo. Realmente el curso está como que diseñado para eso. Hablando de porcentajes, Mario, así a grosso modo, ponle tú un 90, 93% de personas que lo pasan. Pero repito, personas que realmente aprovechan el curso, que pues no lo dejan tal vez a la mitad y de que hacen los exámenes de entrenamiento, ¿no? Pues sí hay una gran garantía de que sí lo esté aprobando, ¿vale? Así es, así es. Sí, 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 esto como siempre es un trabajo en equipo, siempre lo decimos nosotros, ¿no? Pero sí, difícilmente llegan a repetir el examen sí siguen nuestra metodología, ¿no? Porque tenemos ya una metodología de más de 15, 20 años dando estos cursos. Entonces, esa metodología es semana a semana ir dejando tareas, después exámenes de entrenamiento, les armamos una página de internet exclusiva donde hay fórmulas, donde hay recomendaciones, donde hay tareas, donde hay videos. Entonces, todo eso, ¿sí? Es parte del estudio, ¿no? Entonces, bueno. Voy a seguir con la pregunta de Andrea. Sí, ahorita vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan, no hay ningún problema. Dice, en caso de no tener calificación aprobatoria, ¿tienes ilimitados intentos para hacer los exámenes o hay que esperar cierto tiempo para volver a intentarlo? Esa es una gran pregunta, ¿sí? Y la respuesta es que los pueden hacer tantas veces quieran. Y a diferencia de, por ejemplo, los exámenes estos financieros, ¿no? Muy famosos, ¿sí? Que si los repruebas tienes que esperar un año para volverlos a presentar, aquí no. Si uno no aprueba el examen, lo puede presentar a los 3 meses y después a los 3 meses. O sea, hay intentos ilimitados, tanto como lo permita la cartera, ¿no? Y este, puede presentar esos exámenes. Entonces, en ese sentido, no hay un número de pruebas, ¿no? Que pueda hacer. Uno puede hacerlo toda la vida. Y esa es parte de, ¿no? O sea, muchas personas que conocemos, ¿no? Pues dicen que la perseverancia es la clave de estos exámenes, ¿no? Porque hay ocasiones en las cuales, sí, pues me falló este examen porque no me sentía bien, iba desvelado, los nervios me traicionaron, etcétera, etcétera. Se vuelve a presentar y se pasa sin problema. ¿De acuerdo? Espero haya contestado tu pregunta, Andrea. La siguiente preguntita nos comenta Axel, dice, para aplicar el examen de la SOA, ¿se debe tener el título de actuario o se puede aplicar aún siendo estudiante? Pues la verdad es que no es necesario tener el título de actuario. De hecho, mucha recomendación, digo, lo puedes aplicar en el momento que decidas, ya sea que sigas estudiando, ¿no? O bien que te esperes ya que hayas terminado tus materias, ¿no? Como un proceso ya de titulación. ¿No? Entonces, muchas recomendaciones de que hay quienes, a ver, tal vez ya hayan cursado, ¿no? Algunas materias, digamos, a la mitad de la carrera, ¿no? Y bueno, pues pueden ahí presentar un examen. Y ya después pasan otros semestres, presente otro examen, y así se la van como campechaneando, ¿no? Como para no dejar todo al final. Hay quienes lo presentan ya hasta el final, que hayan aprobado todos los créditos, presentan los tres o los dos que les pidan como requisito para titulación. Pero bueno, pues, no es necesario, Axel, de verdad, uno lo puede presentar en cualquier momento sin ningún problema, ¿ok? Ah, Y ahorita me están recordando aquí del equipo de Amat, muchas gracias. Regresando a la parte de la pregunta de qué tantos aprueban el examen. Bueno, nosotros tenemos una garantía de aprobación. Es decir, si ustedes toman el curso con nosotros y siguen las tareas, exámenes, o sea, no nada más que me metí al curso y nunca asistí, ¿no? Sino que cumplen con la asistencia, tareas y exámenes y no aprueban el examen, pueden entrar al curso cuantas veces quieran ya sin costo adicional, ¿no? O sea, tenemos esa garantía de que
si no lo llegan a aprobar, lo pueden volver a tomar las veces que sea necesario. Ahora, de la pregunta que nos hace Octavio, ¿qué calculadoras nos recomiendan para el examen? Bueno, aquí esa es una pregunta muy buena porque la SOA presenta varios modelos de calculadora, todos esos de la marca Texas Instrument, ¿sí? Pero aquí nada más quiero precisar, hay unas calculadoras como son las Multiview, ¿sí? Y las solares y todo eso, que son calculadoras bien bonitas en el sentido de que traen su pantalla y ahí vas viendo todas las operaciones, qué paréntesis abres, qué potencia hiciste, cuándo se cierra la raíz cuadrada, todo eso súper bonito, ¿no? Pero esas calculadoras que traen el display súper lindo no nos sirven para el examen FM. Y el tema es que para el examen FM se necesita una calculadora financiera también de la marca Texas Instrument. Esa calculadora financiera es muy linda, es muy útil, sirve para mil cosas, pero esa no trae una pantalla tan grande y por lo tanto uno no puede ir viendo todas las operaciones que va viendo. Entonces, ¿qué recomendación? Para este examen en particular, para el P, la BX, ahorita igual que Sebas nos diga cuál es el modelo, porque él hizo videos. Sí, pueden encontrar en YouTube videos hechos por Sebastián para el uso de todas las calculadoras para la SOA, ¿no? Entonces hay una, la que es la Multiview, ¿sí? Que, que en ese curso, que en ese caso, sí es muy útil para este examen del P, pero pero que no sirve para el de matemáticas financieras. Ahora, hay personas que dicen, no, yo desde este examen ya quiero utilizar la calculadora financiera. Entonces, si utilizan la calculadora financiera para este examen, ya les va a servir para todos los exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya contestado la pregunta. Y ahí bueno, en el chat justo acabo de poner un enlace para que puedan, meterse. Es un enlace de la SOA donde aparecen las calculadoras, ¿no? Entonces, justo son de dos tipos. Está la Texas Instrument, ¿no? O la calculadora, BEA. Digo, pues realmente para presentar el P, pues es indistinto. Ya si quieres presentar otros exámenes, entonces ahora sí sería necesaria una calculadora financiera, como por ejemplo el FM, ¿no? Pero para el P, pues con la calculadora que tengan es más que suficiente, ¿vale? Perfecto. Luego nos pone Eduardo, las sesiones del curso se graban. Así es, Eduardo, todas las sesiones del curso se graban y además hay días adicionales de asesorías, ¿no? En esos días adicionales, pues realmente vemos todas las dudas que puedan llegar a acumular de los ejercicios, por ejemplo, o dudas de la tarea, cosas de ese estilo, cuestiones de repaso. Digamos que esas asesorías, las grabaciones se envían un día después, ¿no? A todos los participantes del curso. Las sesiones de las clases no se envían un día después, bueno, pero si alguien la requiere, que tal vez no pudo asistir este día, que se le complicó, sin problema la podría pedir a la administración de la MAT y pues con muchísimo gusto se les podrían llegar a compartir, ¿vale? Perfecto. Muy bien, muy bien. Después nos dice, pero si al no aprobar el examen y lo quiero volver a presentar, tengo que volver a pagar. Sí, en efecto, la SOA, ¿no? De alguna manera, como que dice, pues yo tengo que trabajar en elaborar reactivos, en elaborar preguntas, en organizarme con el centro Prometic y todo eso. Entonces, ellos sí. Si no llegas a aprobar el examen, lo tienes que volver a pagar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ok. Y aquí Perfecto. vienen dos preguntas más que ya tienen que ver con costos, descuentos, etcétera, ¿no? Me imagino que se refieren, no sé si del curso o tal cual del examen, porque del examen ya se habló un poquito, aunque Jaime aquí nos dice cuál sería el precio del curso. Bueno, el precio del curso depende de varias cosas, no hay un precio único. Uno depende de la fecha en la cual se inscriban. Si uno se inscribe en fechas tempranas, recibe un mejor precio, ¿no? Se le ofrece un mejor precio. Otra,
si es alumno o no de AMAT. Si ya tomaron unos cursos con nosotros, entonces el precio del curso cambia. Otra, las promociones que llegamos a tener. Sí, me están diciendo de administrativo que el 16 de enero, o sea, pasado mañana, terminan unas promociones. Ya estoy preguntando cuáles son, pero en dado caso, nada más sería cuestión de que ustedes se pudieran acercar a administrativo o a entrar a nuestra página para ver qué promociones se encuentran vigentes, ¿de acuerdo? Pero sí no hay un precio único, todo depende de si tomamos promoción, de en qué momento se inscriban, ¿sí? Y si ya han sido alumnos o no. Pero de cualquier manera, si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Lo puede checar con administrativo, ¿no? Con las personas que les ayudaron a inscribirse a este webinar. De todas maneras, yo aquí les voy a pasar como las redes y todo eso para que ustedes puedan ponerse en contacto. Sobre todo, esto es importante, que cada uno de ustedes pueda ver de manera particular su caso con las personas de ventas, porque igual y les pueden ofrecer ya sea un descuento o meses sin intereses o financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí les recomiendo que si están interesados en meterse al curso, una, sí se pongan en contacto en estos días. Les digo que creo que hasta el 16 hay una promoción, me informan, y bueno, pues ya de ahí, en cada caso, pues se podrían ver si hay en ese momento meses sin intereses, si hay algún descuento, si hay alguna promoción, ¿no? Hay a veces que hay promociones por parejas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué Eh, más, qué, Creo que quedó una preguntita, amigo, de qué conocimientos previos hay que tener Eduardo, para el curso. gracias, perdón, claro, tienes toda la razón del mundo. Por Este, favor, amigo. va a quedar, amigo. Pues realmente, Eduardo, no necesitamos ningún conocimiento previo porque nosotros empezamos desde cero. O sea, digamos que suponemos que vamos a arrancar así desde lo básico, o sea, damos repaso de todo. Digo, si acaso podría ser algo de derivada integral, pero la realidad es de que si no lo recuerdan bien, tampoco es necesario saberse toda la teoría de derivadas e integrales. No, o sea, nosotros damos las fórmulas que son para el examen, o sea, como que aterrizamos muchísimo esa parte del recordatorio, ¿no? Y pues también para eso tenemos las sesiones de dudas. Repito, si alguien tiene esos conocimientos de cálculo diferencial e integral y teoría de conjuntos, está excelente. Si alguien no lo recuerda tan bien, no se preocupe porque en el curso, las primeras clasecitas lo que hacemos es hacer un repaso de toda esa parte básica, digamos, pues para homogeneizar la situación, ¿no? Entonces, pues sería esa partecita, ¿vale? Muchas gracias, amigo. Y disculpa, Eduardo, por saltar aquí con el chat, ya no lo vi. Y Miguel nos pregunta, ¿cuál es el horario del curso? Se dan sábados y domingos de 9 a 12 del día y las sesiones adicionales de dudas se dan generalmente entre semana, en la tarde, nochecita, pero de esas ni se preocupen porque si alguien no puede asistir a esas clases que son entre semanas, se les manda la grabación sin problema alguno y en esas sesiones no se ven temas nuevos, es única y exclusivamente para resolver dudas de los temas que se hayan visto en fin de semana. El curso es presencial, sí es, digamos, bueno, es en vivo a distancia, ¿no? O sea, no son clases grabadas, en realidad nos tienen tanto a mi amigo Sebastián como a mí ahí dando la clase todos los sábados y domingos, ¿sí? Pero en vivo, ¿no? Vía internet, vía esta plataforma de Zoom, ¿de acuerdo? Este, bueno, yo ya adelanté ya la pregunta de Miguel y de Jaime. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, si quedó clara la información para ustedes, si logramos resolver las dudas que tenían. Y bueno, en caso de que en los siguientes días lleguen a tener más dudas, por favor, escríbanos, ¿sí? Estamos para apoyarlos.
para darles más información. El objetivo es que no se queden con ninguna dudas, ¿sí? Y que puedan conocer un poquito más de esta carrera de certificación internacional para actuarios, que la verdad es que abre muchas, muchas puertas. Entonces, bueno, pues creo que si no hay más dudas de mi parte, pues sería todo y no me quedaría más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a mi amigo Sebastián, al equipo de Amat, a todos, a todos, a todos por su asistencia y pues me quedo a sus órdenes. ¿Sí? Cualquier cosa que quieran, si se quieren inscribir, si quieren aprovechar lo que necesiten de promociones y todo eso, ya directamente en los links que les pasé aquí, lo pueden hacer y con todo el gusto del mundo los vamos a estar atendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo me despido, Sebastián. No sé si tú quieres decir algo más y muchas No, pues gracias a todos ustedes. igualmente, muchísimas gracias a todos y como ya lo comentó Eric, cualquier duda que tengan de verdad, pues está nuestro contacto, nos pueden buscar en redes, en correos, etcétera, y con muchísimo gusto pues vamos a estar ahí con ustedes respondiéndolas, ¿vale? Pues que tengan una excelente, excelente noche a todos, de verdad, muchísimas gracias y pues un enorme abrazo. Hasta luego a Hasta todos. luego. Bye.